Hoy vamos a ver máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos son los valores máximos y mínimos que puede alcanzar una función en todo su intervalo de dominio. Supongamos que tenemos la gráfica de una función cualquiera. Vamos a suponer que tengamos esta función. Aquí vemos claramente que el máximo que alcanza esta función es este punto, que tiene una coordenada X y una coordenada Y. Y aquí vamos a suponer que esta función, vemos claramente que el mínimo de esta función sería este punto. Es decir, si tenemos la gráfica de una función, fácilmente podemos identificar cuándo alcanza su máximo y cuándo alcanza su mínimo. Eso lo expresamos en forma de un par ordenado, el par X, Y, X, Y, donde X es el eje de la sisa y Y el eje de las ordenadas. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos la gráfica de una función? ¿Cómo hallamos los máximos y mínimos? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Normalmente no tenemos la gráfica de una función, entonces si queremos hallar los máximos y mínimos, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función. F de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x más 4. Y queremos hallar los máximos y mínimos de esta función. Y no tenemos su gráfica. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, usamos las herramientas que hemos aprendido anteriormente. Vamos a calcular sus puntos críticos. Los puntos críticos, nos tenemos que acordar, son los puntos en los cuales la derivada de la función es igual a 0. Entonces, hallamos la derivada de nuestra función. La derivada sería, fácilmente podemos ver que la derivada sería 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Y esto lo igualamos a 0. Y lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Fácilmente podemos simplificar esta ecuación. Al simplificar no va a quedar aquí. Dividimos toda la ecuación por 3. Y aquí podemos factorizar. La factorización nos da de esta forma. Y vemos claramente que los puntos críticos son x igual 3 y x igual a menos 1. Con estos puntos vamos a hallar el signo de la derivada. Es decir, vamos a hallar los intervalos que son donde la función es creciente y decreciente. Es otro punto, otra característica que hemos estudiado anteriormente. Entonces, si en la línea numérica hacemos este estudio, 3 menos 1, y vemos donde la función es positiva o negativa. De menos 1 a menos infinito vemos que la función es positiva. Escogemos cualquier punto de este intervalo, lo evaluamos aquí, vamos a ver que la función siempre es positiva. Del intervalo menos 1 a 3 vamos a suponer el 0. Si lo sustituimos aquí, vemos claramente que la función es, lo sustituimos en la derivada.
nos tenemos que acordar que estamos hallando el signo de la derivada, no el signo de la función. Entonces, si sustituimos 0 aquí, vemos que el resultado es negativo, es decir, la función es decreciente. Y igual agarramos un número del intervalo de 3 a infinito y vemos que la función es positiva. Y la forma de identificar dónde es un máximo o mínimo es la siguiente: si la función es positiva y cambia de signo a negativo, ella significa que en ese punto, en -1, hay un máximo. Y cuando la función es negativa y cambia a positivo, hay un mínimo. Eso es fácil de ver, ya que si cuando la función es, vamos a suponer, la función es positiva y va cambiando a negativo, vemos que es un máximo. Y si va de negativo, la pendiente negativa pasa a positiva, que es la interpretación geométrica de la derivada, vemos que es un mínimo. Esta es la forma de identificar cuando es un máximo o un mínimo. Y ya vemos claramente que hay un máximo en -1, y en la coordenada y el -1 lo evaluamos en la función y nos va a dar 9. Este sería el máximo de la función f de x. Y para el mínimo ya vemos que hay un mínimo en x igual 3. Y evaluamos la función cuando x vale 3, haciendo el cálculo nos va a dar -23. Y ya hallamos el máximo y el mínimo global de la función f de x sin tener la gráfica. Con esta herramienta y con otras herramientas más que vamos a estudiar, ya podemos hacer un sketch o un esbozo de la gráfica de cualquier función usando las herramientas que estamos estudiando. Gracias por la atención.